¿Alguna vez habéis visto una película o una serie puramente 100% por el boca a boca? Pues eso nos ha pasado con esta película y os la voy a comentar hoy. Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Ocio 2.0? Bienvenidos a vuestro podcast favorito de recomendaciones breves sobre cosas para hacer en el tiempo libre, como por ejemplo ver películas. Y la película de hoy es una que hemos visto en Netflix. Yo soy David Bernat, Bernie. Os voy a hablar de La Sociedad de la Nieve, una película basada en hechos reales. Podría decirse que es remake de una antigua llamada Viven, aunque no sé si es remake de la película o la historia que ocurrió contada desde otro punto de vista o contada de otra forma, al estilo Bayona, porque sí, esta película está dirigida por el director español J. A. Bayona y he de decir que en algunos aspectos se nota que es suya. Bueno, luego lo comento. Lo que cuenta esta película, que es una de las películas del año, muy comentada, la ha visto muchísima gente, la comparten por redes, la mencionan en reuniones familiares, en el trabajo, donde sea. Y habla de un accidente aéreo que ocurrió en 1972, un equipo de rugby de uruguayos que viajaban por los Andes y tuvieron un accidente. El avión se estrelló en las montañas nevadas en pleno invierno y tuvieron que luchar por sobrevivir al accidente, por sobrevivir y por ser rescatados. Ya digo, era invierno, nos cuentan muy bien en la película cómo es muy difícil pasar por allí, cómo tienen que ir con... O sea, ni siquiera los helicópteros que pasaran o los aviones que pasaran cerca les verían, porque hay tantísima nieve que el avión se quedaba pequeño ahí en medio de la montaña y desde el aire ni se veía de lo pequeño que era. Eran simples hormigas. Y claro, eso dificultaba mucho la búsqueda. Si no sabían exactamente dónde tenían que ir, casi que era imposible encontrarles. Y claro, pues ocurre pues, lo que ocurre. De hecho, voy a parar de contar la historia pronto porque no quiero spoilear por si alguien no la conoce, pero claro, a las, a las semanas, no sé si 2, 3 semanas, algo así, de ocurrir el accidente, detienen la búsqueda, ellos lo escuchan por radio, recuperan una radio y la arreglan y pueden sintonizar alguna emisora y lo escuchan, las noticias que dicen que cesan la búsqueda porque es muy difícil, porque no pueden, entonces retomarán la búsqueda cuando empiece el deshielo para intentar encontrar los restos. O sea, ya directamente los daban por muertos a todos. Y entonces te muestran todas las penurias que pasan a no sé cuántos grados bajo cero, 20, 40 grados bajo cero, no lo sé, las tempestades, aludes y lo más importante de todo, la escasez de alimento y de bebida, porque eso es lo más duro por lo que tuvieron que pasar ellos. Sí que es verdad que el agua lo podían conseguir derritiendo la nieve, pero no había ningún animal por ahí. Ni animales ni vegetales, no había plantas que poder consumir. Era totalmente imposible la vida no existía en esas montañas. Y entonces tienen que sobrevivir. ¿Cómo sobreviven? ¿De qué se alimentan? Pues después de muchos pesares y de muchos conflictos, eh, iba a decir mentales, pero no son mentales, son conflictos casi religiosos, empiezan a consumir la carne de los fallecidos, porque era lo único que podían comer, no había otra cosa, era lo único que podían comer. Y entonces empiezan a comer eso. Es una, son escenas duras, pero no duras de la crudeza de lo que te enseñan, sino duras por cómo te transmiten, cómo se sienten ellos. Que dicen es que esto no está bien, saben que no está bien, pero no hay otro remedio que hacerlo para sobrevivir.
Es lo único que cuento, así no es spoiler, pero es el único aspecto que revelo de la trama, porque tiene gancho, ¿no? Esto tiene gancho y es lo que más comenta la gente. Dios mío, es que comían carne humana, se comían a sus amigos fallecidos, no sé qué. Bueno, tiene muchísimo más que todo eso, ¿no? Tiene muchísima más profundidad, que la tratan bastante bien, esa profundidad en la película, y vale la pena verlo. Iba a decir disfrutarla, pero es que es una película que no sé si se disfruta porque se sufre mucho viéndola, se sufre por ellos. Empatizas mucho con ellos, yo sé que no conoces a ninguno y casi no te acuerdas de los nombres de ninguno, pero al final empatizas. Y pues eso pasa, que al final, o sea, que vale la pena ver la película, aunque vayas a pasar 2 horas y media apurados, casi desde el principio. Y bueno, pues el ingenio humano, la lucha por la supervivencia, el no rendirse jamás, la naturaleza de las personas que hacen que siempre lo intenten por encima de todo, son valores que te enseñan esta película, que te lo demuestran, que los puedes ver y que está muy bien, vamos. ¿Por qué decía que se nota la mano de J. Bayona? Pues yo qué sé, por poner un ejemplo, que no tiene por qué ser exactamente lo que pasó en la película, pero están en un sitio intentando resguardarse y de repente viene una, una ventisca, una tempestad, una luz, lo que sea, y entonces, claro, está la gente tranquila y de repente ¡pum! El ruido, el movimiento rápido de cámara, pasa el, la naturaleza, ¿no? Bum, 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 y de repente pantalla en negro y silencio. Esto es muy del estilo de Lo Imposible. No sé si habéis visto Lo Imposible, pues es muy del estilo de esa película, que también pasa a veces, ¿no? Está la gente y de repente se ve el mar pasando deprisa, los restos por debajo del mar, y de repente ¡pum! Pantalla negra y silencio. Solo es bastante típico de Bayona. Creo que incluso en la de Jurassic World también hay alguna escena así. No recuerdo del todo bien, pero creo que también hay alguna escena de ese estilo. Y se nota ahí la mano de Bayona. Tampoco puedo decir muchos más aspectos del director, porque no soy especialista en cine, ni muchísimo menos en dirección. Solo he visto algunas películas de Bayona, entonces tiene toques característicos que dices, esto es, eso es típico de él. Igual que Nolan tiene sus cosas típicas, igual que Spielberg tiene sus cosas típicas, cosas así, pues Bayona también las tiene. Y yo la recomiendo mucho, la película. Ya digo que no produce claustrofobia, no provoca ansiedad, porque tengo personas cerca que sufren de claustrofobia y de ansiedad, y la película no se lo ha producido. O sea que no vas a estar incómodo viéndola, pero tampoco vas a estar cómodo y no es una película, digamos, agradable de ver, pero sí muy recomendable porque eso aporta muchos valores y es interesante, y despierta la curiosidad y quieres saber más sobre esa gente y qué les pasó después, si, yo qué sé, si a raíz de tanta hipotermia, tanto frío, tanto tocar la nieve con las manos, si y de no alimentarse, si luego tuvieron enfermedades, si no, también de por lo que comieron, si eso le produjo enfermedades a posteriori, si se recuperaron bien todos, etcétera. Te despierta la curiosidad y te hace investigar más sobre ese accidente de avión que ocurrió hace tantos años. Y nada más. Voy a despedirme, no me quiero enrollar más y espero vuestros comentarios en el canal de Telegram, telegram.me/Ocio Podcast. Nos escuchamos en otro episodio de Ocio 2.0. Un saludo a todos. Chao.